Primero, Barry, ¿cuánto tiempo te ha costado descargarte los... ¿Cuánto ha sido en total los 93 millones de seguidores? Creo que fueron 12 días o algo 12 así. días descargando. 12 días. 93. Mira, te voy a dejar un titular porque lo acabo de tuitear. Una de las cosas que a mí me llama la atención mucho sobre... Yo estaba mirando, por ejemplo, bueno, he intentado complementar alguna cosa de las cosas que ha hecho Barry, que las ha hecho muy bien. Que aportando una visión un poco a cómo utiliza este tío. Este tío es Elon Musk, el tío más rico del mundo, pero yo, como me importa dos cojones, pues le digo, este tío de 17.900 y pico tweets que ha escrito, está tan preocupado por la libertad de expresión en Twitter que le ha dedicado 2 tweets. Y yo creo que ya Sí, ya nos podemos ir haciendo esa idea de qué personaje tenemos enfrente, ¿no? Total. Vale, pues bueno, buena intro, porque es verdad que es un poco como el titular, ¿no? Que se suele asociar a la compra, como esto va a ser lo primero y lo más importante, pero bueno, en todo caso, ahí estoy ya compartiendo el hilo. Bueno, luego has hecho algunos segundos, pero yo creo que la parte de datos, que es como la irrebatible, es esta, ¿no? Y que viene un poco, como tú dices aquí, bueno, Elon Musk está preocupado por el número de voz que hay en Twitter, que estimó en un 5%, y él no se lo quería, pensando que estarían en el 20%. En todo caso, después de 12 días, pues has conseguido, claro, una cosa es descargarlo y otra manejarla. Pero en todo caso, creo que también tú tendrías algún problema con el Excel, ¿no? Con 93 millones de filas en este caso. Sí. Sí, pero, porque, hombre, un Excel no, más de 1 millón no deja. Lo que pasa es lo que te digo, hay una opción que sí que te permite más, pero bueno, es una historia. Al final me tengo que ir con el Power BI y es la solución. bueno, en todo caso... Es como un Excel pero avanzado, ¿no? Mucho mejor, ¿no? Claro. Pero claro, ya el que te estás acostumbrado a manejarlo y bueno, pues me ha costado bastante hacerlo. Bueno, en todo caso pone su preocupación no estriba en el hecho de que haya cuentas falsas. Twitter es un negocio en el cual monetiza con anuncios. Claro, si quien hay detrás de una cuenta es un bot, no es rentable ese anuncio, por lo que su preocupación es puramente económica. Bueno, eso no sé si generaría un debate porque yo creo que mientras la cuenta esté operativa, aunque no hay una persona real detrás, quizás también le cuenten simuladamente la publicidad, ¿no? Sí, pero le contará, pero es falso. Bueno, Es decir, pero se paga. Da igual que sea se falso. paga, pero no hay una rentabilidad. Y se cobra. No hay un retorno Bueno, del... pero es que el negocio de Twitter, Ya. para el que no es rentable, es para la empresa que pone Es dinero. para el que pone la pasta, claro. Pero claro, pero a Twitter le interesa porque eso no lo dice, claro. Claro, pero yo creo que Elon dijo al principio, me compro Twitter para montarme el negocio. Y después dijo, hostia, y esto, si sobran, no sé, X millones de bots, de cuentas, hostia, igual estoy metiendo la gamba. Y creo que se ha quedado con el tema ese. Y igual está buscando ahora a ver si le hacen un descuentillo. Un 2x1, yo que sé, o algo de eso. Bueno, Repatri está diciendo que hay que hacer un crowdfunding para comprarle un procesador cuántico a Barry. Y luego, Sí. Deep, Y eso. ese es el gran problema de Barry, ya los límites de la física se acaban ya con él. Y luego, DeepB dice, ¿vais a medir cuántos usuarios de Twitter son bots y cuántos son reales con la limitación que pone Twitter? Evidentemente, esto ya lo hemos hablado muchas veces aquí, no siempre se puede decir literalmente, sino que hay indicios de que puedan ser, no sé, y luego que es bot, que hay como diferentes tipos de cuentas falsas o automatizadas que no siempre. Bueno, también comenta Vueling 5 por aquí, por si quieres comentarlo. A ver si podemos ver algún análisis de los seguidores falsos de Ana Pastor. Yo creo que esto ya lo comentaste, Barry, que en su momento lo hiciste y no encontraste nada raro, pero bueno, por si quieres... Sí, bueno, lo que hice es una cuenta que también era muy golosa y lo hice en su momento, pero creo que no lo publiqué porque realmente es una cuenta en la cual también tiene un número elevado de cuentas que no están inoperativas y es porque lo que hemos repetido siempre. Es lo de siempre. Twitter es el culpable de todo esto. Es el culpable de que cuando eres muy famoso o cuanta más famoso Te eres, lleva un o en un montón de momento determinado eres cuentas famoso, falsas, ¿no? claro, no que te lo inyecten, sino te ponen como cabecera a la hora de seguir cuando te das de alta una cuenta. Entonces, eso es un error muy grave de Twitter. Claro. Sí, Yo creo que cuando te tienes que dar de alta en Twitter, tenías que salir con 0 seguidores. Claro, cero tú seguidores. elegir o por lo menos que automáticamente, ¿no? Porque al final te los muestran como automáticamente te lo van, Claro, poniendo. Claro, ese es el problema. Pero bueno, en todo caso, entrando ya con los bots, lo primero que hago es generar la gráfica de New York Times.
que me da una percepción de la situación de la cuenta. Lo que veo es que no ha tenido inyecciones pagadas de bots, pero tiene casi 31 millones que no han puesto un tweet. Es decir, ya esa cifra, se parece bastante a algunas cuentas grandes también que hemos analizado. Pero claro, el 33%... Un 33% es mucho, ¿eh? Pues una burrada. Pero claro, es que Mucho. seguramente se atrape a todas las cuentas. Elon Musk. Yo digo que, a ver, la interpretación, los datos son los que son. Claro. Pero la forma de interpretarlos varía mucho. Es decir, es cierto que un 33% de usuarios de una red social que es Twitter, que no hayan Twitter, nos puede parecer asombroso, pero más asombroso es, y eso lo deberíamos de saber, que apenas vamos a decir, entre un 5%, menos de un 10% seguro de todo el contenido de Twitter, el original, los tweets que realmente se escriben, lo hacen un número muy, muy limitado de usuarios. Es decir, la mayoría de la gente no escribe un tweet. Se limita a hacer retweet o se limita a darle un like o ni siquiera, o simplemente a mirar. Sí. Pues a mí Claro, pero estamos hablando que no es que sea que normalmente no las usa, sino que tienen 0 tweets. Es decir, que nunca la han usado. Y cuando dice 0 tweets, son 0 retweets también, ¿verdad, Barry? Sí. 0 tweets y 0 retweets. 0 completamente. Bueno, en todo caso, partimos de un dato. Luego, cada uno puede hacer las interpretaciones que quiera, pero este ya es un dato que es un dato principalmente para Elon Musk, que es posible que sea pues, una representación real, porque claro, estamos hablando de cuentas que no le aparecen a nadie porque no hace tweets, y luego lo veremos, que no siguen a nadie nada más que a Elon Musk. Entonces, todas esas cuentas existen y están en el universo solamente de Elon Musk, pero seguramente del universo Twitter, y por lo tanto los datos ya no es un 5%, por lo menos de cuentas de este tipo. Pero vaya, en todo caso... Sí. Yo no recuerdo haber hecho algún análisis de alguna cuenta y que me saliese ese dato de solamente a un número elevado de cuentas solo se siguiese a esa persona. Sí que he visto alguna cosa, pero es que lo de Elon es que todo es a lo bestia. Es algo brutal. Sí. En todo caso, el siguiente análisis, la llegada de su follower ha sido bastante tardío, y la fecha de creación de sus seguidores son de los últimos años. Hablar de millones en lugar de miles me resulta bastante surrealista, claro. Normalmente aquí ya está hablando de millones o de decenas de millones, ¿no? Y claro, aquí cuando hacían las gráficas yo veía, por ejemplo, abajo 8.585, ¿no? Y decía, 1.000, pero 1.000 ¿qué? ¿1.000 millones? ¿Miles? Me liaba, ¿no? Y entonces tenía que verificarlo en otro sitio para verificar que estamos hablando de 8 millones y medio. Sí. Y en 2021 13.400.000. Es decir, claro. Por interpretar un poco la gráfica, las tres cifras más altas son del 2020, 2021 y 2022, teniendo en cuenta que estamos justo en la mitad del año del 2022. Por lo tanto, esta gráfica sería el doble, y sería la más grande de todas, ¿no? Exactamente. Y es más, cuando terminé el análisis, alguien me decía, cuando dije yo, he terminado, dice, pues, se actualiza porque ya no son 93, son 90 y no sé cuántos. 96, digo, 3 millones más. En unos me voy a actualizarlo. Claro, y esos 3 millones pues estarían seguramente en la parte... Pero quiero decir que sigue el crecimiento brutal. Increíble. Bueno, si empezamos a filtrar, dejamos solo las cuentas que no han puesto ningún tweet. Vemos que se centran en 3 años, 2017, que también tenía ahí un pico, 2021 y 2022. Eso se aprecia en la gráfica de New York Times, muchos millones siguiendo y solo mirando. Claro, es como... digamos el filtro dentro de la anomalía más, ¿no?, principal, que son cuentas que no han puesto ni un solo tweet, nunca. Y estamos hablando de una burrada de cuentas. Claro, aquí siempre yo siempre le doy el beneficio de la duda, ¿no? Digo, bueno, pues hay gente que se da de alta en Twitter, que la hay y solamente quieren verlo, como pueden ser. Hay mucho millón en Twitter, eso es así, ¿no? Sí. Pero es que, claro, son números tan elevados, ya pero no el número. Hay una cosa, Barry, una cosa interesante es que esta gráfica de arriba, que es la de es decir, la fecha de creación de sus seguidores, se acentúa mucho más en la que no han puesto ningún tweet. Es decir, que la diferencia entre 2017 y 2021 y 2022 es mucho más grande que en la de seguidores, es decir, que como que se acentúa más la fecha de creación de los 3 picos que había en realidad. Bueno, el 2020 también, pero ves como es mucho inferior, pero 2021, 2022, 2017
por el motivo que sea, y entonces como aquí ha habido una creación anómala de cuentas, por lo que sea, de cuentas que no han hecho ningún tweet. Entonces ya se sale de las estadísticas. Yo creo que al final, ya no solamente la estadística total, sino que puedes aplicarle unos segundos elementos que te pueden dar pistas de... o que hay algo raro, ¿no? Es decir, Sí, ¿por sí. qué en esta Cuenta, fecha? digo, esta gráfica, por ejemplo, a mí me choca un poco lo que estás diciendo tú, porque se suponía que tenía que ser como la otra, pero, o sea, seguir un patrón a la otra, pero es que no sigue el patrón. Claro, vemos cómo Sí. bajan, hay como por ejemplo de 2017 a 2018 no hay mucha diferencia, es más, del 2016 al 2017, o incluso da igual, los 2 años siguientes, y aquí vemos como que es más del doble. Entonces, Sí, sí. algo como que se acentúa, ¿no? Esos picos. Sí, sí, sí. Pero bueno, seguimos con datos. Y como no, hablar de las cuentas sin logo, que está otro de los indicadores que no significa nada, pero claro, cuando ya es una cantidad tan grande, muy por encima de la que podamos tener cualquiera, pues es que hay alguna lógica que se sale, que tiene que ver yo un poco pues sobre la automatización de cuentas que siguen automáticamente a los más. Y cómo no hablar de las cuentas sin logo, otro elemento a valorar para determinar si puede ser o no bot. Ojo, no digo que todas estas cuentas sean bots, pero seguimos hablando de millones y no de miles ni de cientos. Y el total de cuentas, ¿cuál es? Gracias, Indigente, por la suscripción. Ya 5 meses. ¿Cuál sería el número total? Porque hablas como genérico, millones. Sí, bueno, he hablado, por ejemplo, en el 2000, sin logo, en el 2022, 3,5 millones, 3,400,000. Sí, pero está aquí 4, 4, 2. Bueno, hablamos de decenas de millones. No sé si se pueden ir a mínimo 20 millones, ¿no? Sí, serían por ahí. Es que, 4, digo, 4, 4 ya son 12, más 6. Sí, son más de 20, sí, más de 20 millones. En principio, es lo de menos el número total, pero es que es un poco como volvemos también al patrón del 2017, 2021 y 2022. Sí. Y 2017 más, ¿no? Ahí hay un super pico. Ya Sí. parece que por lo menos la diferencia es que 2021 y 2022 se acerca la diferencia 2017 a 2021. Y ojo, en el 2017, ¿qué pasó? ¿Fueron las elecciones en Estados Unidos? Digo, como... ¿no? ¿Cuándo fueron las elecciones de Donald Trump? ¿2017? Pues, ¿O no? Puede ser que eso... Digo, se me ocurre qué pasó en ese año. Pero bueno, no sé qué pasaría, pero te puedo decir que no hay correlación con el número de tweets que tiene o sea, el número de tweets generados en ese año, ¿eh? sí. Y es más, ni con el número de retweets ni con el número de retweets, que eso sí que lo veremos ahora después más adelante. Claro. Bueno, ahora pone, si eliminamos dos variables sospechosas como son el no tener ningún tweet ni el logo de la cuenta, nos siguen saliendo millones centrados en los años que he dicho, 2017, 2021, 2022. Sí. Claro, esto está un datazo. Bueno, el tweet número 8 dice, este gráfico muestra los followers que siguen a X cuenta, ¿no? Una gráfica. Además vemos como cómo se repiten también como el número de tweets. También salió una gráfica parecida en otros análisis. Y cómo el más repetido es el 1. En este caso, la cuenta que sigue solamente a Elon Musk, ¿no? Por lógica. Sí. Claro, solo sigue a una y le siguen a él. Que Claro. más que duplican. ¿Y qué cantidad es? 5 millones. 5 millones. 5 millones. Que serían un 6% más o menos. Bueno, pero es que claro, es una brutalidad. Si me hago una cuenta para seguir a Elon Musk y ya está. Bueno, en todo caso, lo que comentas aquí, 5 millones solo le siguen a él. Y Marco, el 20 y el 21 que ocupan un puesto superior al que deberían. Es decir, claro, siguiendo esta lógica, solo 20 y 21 ocupan un puesto mayor. Y esto vuelve a incidir en algo que has comentado varias veces. Correcto. Que en diferentes etapas, en el año, creo que hasta el 2017, como que la mayoría siguen a 20 cuentas, y creo que en el 2018 dijiste siguen a 40. Sí, había un patrón de entre los 20 y los 40, pero no me acuerdo qué correlación de años eran, pero choca ver el 20 y el 21 ahí más arriba de lo normal, ¿no? Inusual, ¿no? Buenísimo. Son cuentas creadas de forma rápida, picas todos los usuarios. Bueno, dame un segundo, Barry, porque acaba de, precisamente, nos ha hecho la RAI nanísimo, Emilio Domenech, muchísimas gracias a todos sus seguidores, y eso quiere decir que está a punto de sumarse a la conversación, así que en un rato, bueno, le pasé el link para que se sumara, así que en todo caso terminamos de hacer el análisis un poco de tu hilo, y bueno,
si se suma a la conversación, pues seguimos haciendo el análisis de, bueno, un poco el debate de si compra o no compra y sobre todo del spam, el bot spam que tiene también a su alrededor. Bueno, en todo caso, esto es un dato súper curioso. Y luego lo que tú analizas es que de esos 5 millones que solo le siguen a él, los he separado también por año de creación y ya vemos que es que masivamente Ha sido el último año. Claro, 2022 y 2021. Es decir, Sí. No sé, pero... Ahí podría decir, es que siempre intento creérmelo, ¿no? Por decirlo de una forma. Puede ser que con toda la movida que ha montado este hombre, habrá dicho mucha gente, pues mira, ahora como Twitter va a ser libre, me voy a dar de alta y voy a seguirle solo a él. Sí, de todas maneras, digo, por ponerle decir un poco algo, ¿no? en contexto a los seguidores de Emilio, de Nanísimo, estamos precisamente analizando a Elon Musk y los 93 millones de seguidores que tienen, y creo que Emilio se va a pasar por aquí para luego analizar un poco qué pasa, si va a comprar, no va a comprar Twitter. Yo, bajo mi punto de vista, si su indicador para comprar o no comprar es que hay más de un 5% de bots o de cuentas falsas, evidentemente no lo va a comprar. Pero bueno, no sé al final si estos son como órdagos para reducir el precio, bueno, la jugada esta típica. Pero en todo caso, claro, estamos viendo datos alucinantes que nos está enseñando Barry, claro. De los 5 millones que solamente le siguen a Elon Musk, que son bastantes, 5 millones de seguidores que solo siguen a Elon Musk, todas las cuentas son creadas en 2020. Bueno, todas, no todas, pero vemos ahí la gráfica porcentualmente. Es una burrada. Es decir que... Y fíjate que en el 2017 tampoco no pega el salto como pegaba en las otras gráficas. Sí. Claro, no. Aquí se rompe totalmente la lógica de las gráficas anteriores. Sí. Vale. Y es todo en el 2022 prácticamente. Claro. Bueno, en todo caso, digamos que aquí, bueno, volvemos un poco a las gráficas de todos los... Bueno, este es el reparto por años de tweets. Aquí ya no hablo de followers. Esta es la actividad de Elon Musk, ¿vale? Sí, he sacado todos los tweets desde el inicio. Y aquí hay una curiosidad que no sé si también lo explicas aquí, que es el borrado de tweets en 2009, si no me equivoco, que es cuando crea la cuenta, porque vemos que solamente hay un tweet en 2010 y 44 en 2011. Es decir, poca actividad, pero en todo caso creo que hay tweets que están borrados, ¿no? No sé si... Sí, tiene varios. No sé si en este mismo hilo también lo comenta. Sí, vale. Sí, lo comento, sí. Claro, ejemplo, este es el primero que aparece, ¿no? Que es el primero que tú en estos momentos podrías encontrar, ¿vale? Vale. Por favor, sí, lo he traducido ahí abajo. Vale. Ignore los tweets anteriores. Vale. Ya que era... que dice como que le habían... Sí, puede ser eso. Joder, puede ser. No, o puede ser incluso que él encontró la cuenta de Elon Musk y dice, esa cuenta la quiero yo. Ajá. Y le dijo a Twitter, esa cuenta la quiero yo, y se la dio a él. Entonces yo ¿Ya en esa fecha? busqué el tweet anteriores a esa fecha del 2010 y lo que encontré era eso, eran tweets del 2009 que hablaban se hacía pasar por él. Si te das cuenta, el fondo que tiene del logo es el mismo que me he puesto yo aquí en la presentación, aquí en Twitch. Sí. Es el logo de Elon, ¿no? Bueno, estabas terminando de contarnos lo que tú pensabas que se había metido en la cuenta de... Sí, mi teoría era... En una cuenta que era otra persona, la pidió y entonces puso esas cosas. Esa es mi teoría. Lo que pasa es que esa persona que estaba utilizando esa cuenta sí que estaba utilizándola con unos fines... no es que dijese yo me llamo también Elon Musk, ¿no? Sino que estaba hablando, fíjate, el comunismo fue creado para hacer todos igual de pobres. Sigue tuiteando. También dice, más seguidores están al 50%, pronto serán 150, luego 150.000 millones. Mira, en eso no se equivocó el tuit ese, ¿no? Que claro, que este hombre va creciendo, ¿no? Sí. En esa foto soy un perfil besando un extraterrestre. Conspirando para dominar el mundo. Me cuadra bastante con Elon Musk, es decir, que puede ser perfectamente él, ¿eh? Posiblemente, sí, posiblemente eso. Es decir, puede ser que le hayan levantado la cuenta o haya dicho él, no, yo voy a... a él como a otro le han hackeado la cuenta varias veces. Sí, pero que igual también es lo que dice él, que puede ser que haya dicho, voy a hacer un borrado y digo que empiezo de nuevo y todas las tonterías que he dicho antes yo no las he dicho, ¿no? Ahora digo otras tonterías, ¿no? Sí. Yo creo que van por ahí los tiros. Bueno, a mí me suena, según has estado leyendo, como si estuviera escuchando al propio Elon Musk, pero bueno. El logo que tenía en 2019, es que hasta los logos.
No, es Eh, como de un El logo es el que cohete. tengo yo de fondo. Es un cohete, ¿no? No. El logo que tengo yo al inicio es el que tengo yo de fondo. Ajá. Si te fijas en el vídeo que puse, no sé si lo estás poniendo el vídeo. Bueno, a ver, digo, para ponerte un poco en contexto, yo no sé si tú has visto o el hilo de Barrio, el de Marcelino, luego haciendo un segundo análisis, analizando los 93 millones de seguidores que Barry ha estado 12 días descargándoselo, y ahí haciendo como titulares, hay como 33, el 33% son cuentas que no han puesto ningún tweet nunca. Y estamos hablando de 30 millones, y es que se me escapa ya la cifra. Luego, ¿qué otros titulares, Barry? Sí, que solamente le siguen a él 5 millones. 5 millones. De las cuales todas son creadas en 2021. Y luego hay un... Solamente tienen un follower que es Elon Dame un Musk. segundo. Claro, y luego el... Ah, bueno, voy a aprovechar para preguntarle, porque esta seguro que se la sabe Emilio, que es el tema de las elecciones, el pico del 2017, Eso sí lo sabrá él. que... Mira, justo, Emilio, hay una anomalía que siempre sale 2021-2022, la creación masiva de cuentas que le siguen, que no han puesto tweets o que Sí. solo le siguen a él. Y hay un pico que es el 2017, y yo digo, 2017, las elecciones donde ganó Donald Trump, ¿cuál fue la fecha? Pues bueno, si hay un especialista en eso eres tú. ¿Cuáles fueron? Sí, no, o sea, fue en noviembre de 2016. O sea que 2016. No sé si a lo en mejor... 2017 tampoco deberías influir tanto. Bueno, no sé, sí. No hay nada en el No. 2017 que digamos ahí que haya pasado algo, ¿no? Es que ahí hay Mira, ¿sabes lo que puede coincidir? Cuando empieza a crecer Bitcoin, ¿no pega el repunte fuerte en 2017-2018? Lo digo porque igual son cuentas falsas que se aprovecharon en ese momento para, ¿sabes? Pues, Sacar... Claro, Sí. claro. Es que hay un segundo elemento, es decir, lo que habíamos dicho es que íbamos a estructurar Ujú. la conversación en tres partes. La primera, el análisis de las cuentas falsas, que es alucinante, es decir, 30 millones de cuentas que no han puesto nunca un tweet. Es como, joder, el 33%, no el 5% de cuentas, bueno, que no tienen actividad. Marcelino comentaba que podía ser que hay mucha gente que es real, que no hace tweets, solamente la hace para observar. Pero hay un segundo elemento, que es el que vamos a introducir, que es la vida propia que tiene cada tweet de Elon Musk. Los bots, es decir, los spam bots que tiene con todo el tema de criptomonedas, es decir, que está muy asociado. Entonces, no sé si Por eso lo digo. claro, tú esto lo Puede- percibes sin podría hacer ser. ningún tipo de análisis, ¿no? La relación que hay del mundo cripto y del propio Sí, Elon Musk, porque, ¿no? porque o sea, es lo habitual, ¿no? Que la mayoría de los tweets que ve, cuando te metes en cualquier tweet de Elon Musk, muchos de los tweets son scams, ¿no? Son como timos Totalmente. que tienen que ver con el mundo de las criptomonedas. Y si te fijas, me he metido en Yahoo Finance para ver la curva de Bitcoin en estos años, y es verdad que el primer repunte fuerte de cripto se produce entre mayo. No, esto es entre marzo de 2017 y diciembre de 2017, que es cuando sube hasta $15.000. O sea, pasó de tener un valor de unos $500 en apenas unos meses a casi 20.000, ¿no? Y ahora Entonces, sabemos que el precio está por... puede ser por ahí. Claro, en todo caso, yo cuando le preguntaba a Barry, dice, la segunda fase, estoy analizando la conversación de cada tweet de Elon Musk, y dice, es una red social dentro de otra red social, es un mundo, por si quieres Sí, eso comentar, es algo Barry, que- o incluso Marcelino, Bueno, no, que lo- todavía no he terminado porque es que pero es- de lo es que bastante has complejo, ido viendo, que podrías pero me he comentar. encontrado eso, me he encontrado que he descargado todas las conversaciones desde el último mes de mayo. Me han salido, creo que eran 3 millones de tweets de las respuestas que le hacen a Elon Musk en mayo. Pues la mayoría estamos hablando, además Marce también ha hecho algo parecido, la mayoría estamos hablando de tema de criptomonedas, el mundo de criptomonedas. Es decir, se genera, para mí lo veo como una red social dentro de la conversación de Elon. Es decir, Elon genera una red social interna donde se habla y donde hay retweet de las conversaciones. Es decir, yo he flipado con esto porque normalmente las respuestas nunca generan una nube de retweet, ¿no? Un grafo de retweet. Un día a ver si lo hago y lo preparo y lo enseño. Pero lo de aquí es como si estuviésemos hablando de una red social propia, pero solo que se genera dentro de Elon Musk. Es flipante, es algo muy, muy, muy extraño.
Marcelino, tú también habías visto algo, incluso no sé si haces un análisis también del porcentaje de... bueno, si quieres comentarnos un poco lo que, digamos, el análisis implementado de lo que Barry ve con los seguidores, tú también has visto cosas, bueno, que Sí, te bueno, llaman la yo atención. jugué con un número menor de usuarios, con unos 11 millones y conté algunas de las conclusiones y efectivamente pues se puede ver que hay una serie de datos que son un poco sorprendentes, ¿no? Bueno, sorprendentes, yo de Twitter no me sorprende ya nada. A esta altura ya creo que estamos todos un poco curados de espanto. Pero yo creo que también el debate un poco no está bien enfocado en el sentido de que, eh, y yo así lo he criticado, yo creo que Elon no conoce cómo funciona Twitter, me estoy refiriendo no solo a nivel técnico, sino realmente cómo funciona una red social que quiere comprar. Y, y lo digo porque muchas de sus afirmaciones son, por ejemplo, él dice que está muy preocupado por el tema de los spam bots. Vamos a ver. Si los tiene dentro. Claro. Si los tiene dentro. Sí, sí, pero si hiciéramos una lista de los problemas de Twitter ahora mismo, percibidos por los usuarios, el tema de los spam bots yo creo que estaría al final de la lista, porque creo que es bueno recordar que dentro de las redes sociales, si hay algo que se combate especialmente, es el spam y tiene una razón de ser. Si entendemos, yo soy un hombre de definiciones y claro, hablamos de muchos términos que cada uno los podemos interpretar como les dé la gana. Spam es cuando alguien envía o nos hace llegar un contenido que nosotros no hemos pedido. Eso es básico. En el tema de los spam bots, la mayoría del spam que se produce dentro de las redes y dentro de la web está basado en enlaces. Hablamos de alguien que nos envía un enlace sobre algo que no queremos. No estamos hablando tampoco de ciberdelitos, es decir, un enlace malicioso para que tú piques y te robes la Publicidad. cuenta. Publicidad. Esto es. Normalmente se identifica con publicidad, pero no tiene que ser necesariamente publicidad. Y eso está muy relacionado con una cosa que las redes sociales utilizan mucho, que podemos llamar la alquimia, o yo lo llamo la alquimia de las redes sociales y sobre todo de los servicios web. Es algo que Google hace muy bien, por ejemplo, y Twitter no ha conseguido hacer bien. Google, cuando nos está presentando, por ejemplo, un resultado de su búsqueda, nos hace creer que nosotros hemos elegido ese resultado, ¿no? Que es de acuerdo a nuestros gustos. Eso no es cierto. ¿Me explico? Con las redes sociales pasa exactamente igual. Cuando nosotros leemos los timelines, la idea era los timelines, los perfiles donde nos van llegando los tweets, la gente que seguimos. La alquimia consiste en que nosotros nos creamos que eso es lo que nosotros hemos elegido, que es lo que hay. Y está muy lejos de ser cierto, porque la mayoría de ese contenido está mostrado en base a unos algoritmos muy férreamente controlados por la misma red social. Es decir, nos están mostrando lo que ellos quieren, por las razones que sean, Claro. no lo que nosotros queremos. De todas maneras, Ya termino. Desde ese punto de vista, se combate mucho el spam, porque el spam es una forma de hacer lo que ellos mismos hacen como negocio, ¿vale? Pero por un tercero que se aprovecha de esas vulnerabilidades. Es decir, cuando Twitter nos muestra un contenido o un señor nos está enviando enlaces, es exactamente lo mismo. Nos quiere conducir a un contenido, ¿vale? Y la lucha es continua. Hay 50.000 mecanismos que Twitter ha implementado para evitar el spam, ¿no? El que recibamos menciones de gente que no nos sigue, que podemos bloquear a gente. Entonces, el tema del spam bot que realmente denuncia Elon no es tal. Y perdón por extenderme, pero no sé si me llega a explicar cómo funciona el perfectamente, tema. pero hay una cosa con la cual has empezado todo tu enunciado que es, claro, si tú te fijas en lo que dice Elon Musk, claro, entonces yo precisamente le he escrito por privado a Emilio, a Ananísimo, para... Pensé que iba a decir a Elon. Ya, yo también pensaba que iba a decir Elon Musk. Digo, pues bueno, ¿te ha respondido? tiene que estar muy solicitado. Mira, voy a poner... Últimamente responde a tanta gente que igual yo me lo creo. Un momentito. Eso es, yo de lo que intento aportar a la parte del trabajo que ha hecho Barry era precisamente ver cómo este tío, que es el hombre más rico del mundo, utiliza Twitter. ¿Para qué lo utiliza? ¿No? Y entonces lo que sí he hecho es intentar fijarme en sus 17.983 tweets que tiene y ver para qué los usa. Que por cierto, si yo digo, spam él, ¿vale? Spammer es Elon Musk, no, los demás también, pero él tiene. Porque, por ejemplo, si uno
si vemos que a qué usuarios o a qué cuentas de Twitter él retuitea habitualmente, pues nos encontramos que sus empresas están en el número 1. Claro. El negocio. ¿Vale? Bueno, pero entra dentro de la lógica también, ¿no? Así que... Sí, yo no digo que no, yo no digo que no entre dentro de la lógica, ¿vale? Pero, por ejemplo, y podemos sacar alguna conclusión importante, que Elon es muy famoso por el tema de Tesla. Bueno, eso no lo puede confirmar Emilio, pues realmente porque es famoso Elon, aparte de ser el tío más rico del mundo, pero él mueve mucho más contenido de su empresa de SpaceX, que es una cosa mucho más restringida, ¿no? Los viajes espaciales, turistas y tal y demás, que Tesla, ¿no? Que contenido sobre Tesla. Bueno, pero también por una razón que ha tenido problemas en el pasado, que es que Tesla está en bolsa y SpaceX es una empresa privada. Entonces, los comentarios que pueda hacer sobre Tesla le abren el flanco para que le puedan meter una demanda desde la Comisión de Valores y de Acciones, ¿no? Porque en el momento en el que meta la pata, ya le cayó una multa tremenda por decir que iba a conseguir llevar el precio de Tesla no sé qué para luego llevarla y hacerla privada de nuevo. Yo les contaba en el hilo, y termino en el hilo, que puse esta mañana, que por ejemplo, hay cosas que caracterizan mucho al personaje este, ¿no? Que es que las menciones de Tesla que él hace, ¿vale? Que tienen un número, por ejemplo, menciones a su propia compañía en Twitter, hay 90, ¿no? Que se dirige directamente como Tesla, ¿no? Que Tesla, la cuenta de Twitter, tiene 14 millones de seguidores. Sin embargo, hay casi el triple de menciones a un club de dueños o usuarios de Tesla que está en Silicon Valley. Es decir, el señor Elon Musk es tan campechano que se dedica mucho a interactuar con los señores del club de Tesla de Silicon Valley, los dueños, pero no con todos los clubes de Tesla, por supuesto, que hay en el mundo, sino con ese en particular, más que con su propia compañía, ¿no? Claro, en todo caso, retomando por donde lo habías, digo que precisamente hay dos motivos por los cuales le he escrito a Emilio. Una, lo vuelvo a poner aquí, es el artículo que escribió ya hace, bueno, cuando empezó todo este debate de Elon Musk, incluso de los primeros pasos. Entonces, antes de entrar en lo de la compra, que yo creo que puede ser la parte final de la conversación, me parece súper interesante porque tú empezabas tu enunciado, Marcelino, diciendo, no, es que claro, si tú sigues lo que dice y escribe Elon Musk, claro, y es que muchas veces él es un jugador de póker, ¿no? Y entonces me interesa mucho lo que supone la propia conversación de Elon Musk en la conversación, sobre todo en Estados Unidos. Se dice que muchas veces, incluso estás diciendo tú que le han multado, como él, sus tweets suben o bajan las acciones en bolsa y se ve beneficiado luego precisamente como accionista de esas propias empresas o como que tiene esa capacidad. Entonces, tiene esa capacidad. Claro, antes de entrar en la propia compra de Twitter y en qué momento está ahora, me interesa mucho saber a pie de calle, es decir, cuál es la realidad si no sé si esto es leyenda, esto de que un tuit suyo sube y baja las acciones de ciertas compañías. ¿Cuál sería el retrato que tú harías de un poco de esta leyenda? ¿Es cierto que él con un solo tuit es capaz de subir, baja y que decir que hace al final una especie de juego de órdago, ¿no? Como si fuera el póker y él juega esas bazas en Twitter? O sea, sin duda alguna, y no solo con Twitter. Él cuando se metió de pleno en el gamer... ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo llamaban? Bueno, lo de GameStop, ¿no? El que subieron las acciones de GameStop disparadas, sobre todo por la cantidad de inversores minoristas que se metieron, ¿no? Gracias a todas estas aplicaciones que existen ahora desde hace unos años, como Robinhood, ¿no? Que han democratizado el acceso a las inversiones y que fue como una especie de revolución popular desde plataformas como Reddit en contra de los inversores financieros, ¿no? Los inversores institucionales. Entonces, en ese contexto hemos visto cómo a lo largo de los años, y ahí hacía referencia yo a lo de Bitcoin, que en el contexto de las criptomonedas también ha sido precisamente la intervención de Elon Musk o la mención de Elon Musk a Bitcoin, a Ethereum creo que menos, pero a, ¿cómo se llama el meme? La criptomoneda meme que se me ha ido, el Dogecoin, también se disparó en los momentos en los que Elon Musk habló al respecto de ello en redes sociales. Entonces, aquí le tenemos que hablar de la relevancia no de Elon Musk como una persona popular per se, ¿no? O una persona como Leonardo DiCaprio o yo qué sé, o como Jeff Bezos, por ejemplo, que sale en la portada de la revista Forbes. Tenemos que hablar de Elon Musk como meme.
Elon Musk como meme es básico para entender la razón por la que ahora mismo estamos viendo estos altibajos tan bestias en la bolsa o en este caso en el valor de mercado de Twitter. Él evidentemente lo está usando para los modos el modo de negociación ahora mismo que tiene con la plataforma. Pero es que lo cierto, y esto es lo que analizaba yo en el artículo de Neutral que has compartido, por cierto, gracias, pero claro, él cuando se comprometió a la compra, primero que dijo, vale, no hace falta que. No quiero hacer un análisis de vuestros informes financieros antes de llegar al acuerdo. Yo digo que sí y además voy a conseguir la financiación. Por un lado, voy a conseguir 13.000 millones de dólares de 7 bancos distintos que se comprometen a dejarme este dinero y luego ese dinero irá para la deuda de Twitter cuando ya hagamos que sea una compañía privada, porque ahora mismo Twitter está en bolsa. Y luego el resto del dinero lo iba a conseguir, primero porque lo iba a meter el dinero en efectivo que tiene en el bolsillo, en la cuenta bancaria, bien porque vende acciones de Tesla o porque porque tiene el dinero en el banco, o luego, por otro lado, porque lo consigue a través de inversores o porque pide un nuevo préstamo, pero esta vez a título personal, poniendo las acciones de Tesla como colateral. Claro, esto es un riesgo acojonante poner tus acciones de Tesla como colateral. Estamos hablando de decenas de millones de dólares, ¿no? que lo pones como colateral y que está en riesgo en el caso de que no funcione Twitter. ¿Qué ocurre? Que, claro, Elon Musk, en el momento en el que se compromete a ello y dice que tiene el dinero de los bancos y luego aparte el dinero que pone él o de otros inversores, pero al fin y al cabo él es el que tiene el compromiso de comprar Twitter y por tanto el que tiene que conseguir el dinero, lo que ocurre es que si él dice que se sale de la compra, ese dinero lo tiene que seguir pagando. Él ha conseguido el dinero de los bancos y los bancos han firmado unas cartas oficiales con la Comisión de Acciones estadounidense diciendo que tiene el dinero. Entonces, salvo que los bancos le quieran hacer mucho la pelota a Elon Musk y se quieran salir del acuerdo, lo cierto es que él está atado por ese compromiso y no puede hacer eso que dice mucha gente, los fans de Elon, los simps de Elon, que dicen que él paga 1.000 millones de dólares y se puede salir del acuerdo. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Entonces aquí la clave la tienen los bancos que se accedieron a ese préstamo de 13.000 millones de dólares, que esa es la única razón por la que se podría salir de ahora mismo de la compra. Si no, pues tendrán que ir a juicio. Pero claro, ¿quiere Twitter ir a juicio para hacerle a Elon Musk que haga efectiva la compra? Porque Twitter entonces, en ese caso, ¿qué pasa? ¿Que va a ser su dueño un empresario que no quiere tener nada que ver con la compañía? Eso, o sea, a nivel de imagen, de publicidad, es terrible para Twitter. O sea, ahora mismo las soluciones son todas malas, básicamente. Emilio, y una pregunta. El precio, es decir, yo creo que esto es como lo de la hipoteca, es decir, ya ni casarse ni nada. Cuando te hipotecas con tu pareja, pues casi más importante que... Entonces, si hay ya un tema de acuerdos con bancos, de préstamos y todo eso, digamos que eso ya es una parte muy importante, casi de un punto de no retorno, ¿no? Como me parece un poco lo que he interpretado. Pero ¿hay un precio fijado ya? Es decir, el precio de, creo, 44.000 millones es como precio fijo en la compra, o es posible que Elon Musk esté jugando en este póker de bajar acciones y diciendo... No tiene nada que ver. Lo que pasa es que, claro, Elon Musk se ha visto... él cuando anunció que había comprado muchas acciones de Twitter, ahí es cuando se disparan las acciones de Twitter, porque sus fans dicen, es el momento de invertir a Twitter porque Elon Musk es la persona más lista del planeta y seguro que ahí hay que invertir, ¿no? Y ahí venía un poco lo de la razón por la que os decía que Elon Musk como meme es tan importante. Pero luego, claro, él se compromete a pagar 44.000 millones de dólares. La parte que ponen los bancos, la parte que pone él y luego el dinero que obtiene por otros lados, ¿no? ¿Pero eso tiene un contrato o es solamente...? No, tiene contrato. Esto contrato, además, que ha ido a la comisión, o sea, es todo súper oficial. Claro. Por eso, que el hecho de que caiga en bolsa Twitter por sus declaraciones o porque ahora mismo estamos en un momento macroeconómico complicado por la situación inflacionaria y demás, claro, es que eso es lo que ha hecho que ahora mismo Elon Musk esté quedando como un gilipollas, claro, porque está comprando Twitter por un valor de mercado mucho más elevado del que de verdad se corresponde. Ahí se me rompe, porque la única lógica que yo le daba es como todavía no tiene el precio de compra, dice 4 gambadas que tiene bots, Twitter, lo que sea, bajan las acciones y las compra más baratas, pero si él ya las ha pagado caras a 44.000 y ahora bajan, es como que está bueno, lo que tú dices, ¿no? Es un meme. Sí, o sea, a ver... Pero claro, lo que quiere hacer él, esto es súper estúpido, ¿no? Pero él también es verdad que está en una situación muy beneficiosa porque aparte de que tiene miles de millones de dólares detrás, que al final es una de las personas más ricas del planeta, lo que está poniendo es a Twitter en una situación muy complicada, que es lo que te decía yo antes. Claro, ahora mismo Twitter tiene que tomar la decisión, si no quiere llevar a cabo la compra, de que ese compromiso lo lleve a cabo. Entonces tienen que ir a juicio con un tío que va a tener un equipo de abogados de la hostia, ¿no?
Y entonces ahí métete en una batalla legal que va a ser súper dura para el futuro de la compañía, en un momento en el que además desde Twitter se te están yendo tus principales ingenieros. O sea, hemos visto que se iba un director de producto, gente que lleva, os hablo de más de 5 años en la compañía. Twitter, perder a esa gente para que se te vayan a Amazon, para que se te vayan a Facebook, a Meta, lo que sea, Jax es también muy se ha ido. jodido. Jax también se ha ido. ¿Quién? Jax, el CEO, era el principal. Bueno, ¿no? sí, pero Jack Dorsey al final lo que quiere es que Elon Musk efectúe la compra, porque sabe que luego tendrá cierta influencia en el futuro de la compañía. O sea, Jack yo creo que es el menor de los problemas. Yo creo que el problema más grande para Twitter es la gente que está dentro, los ingenieros que han propuesto pues, las últimas decisiones más guays dentro de Twitter, que son los cambios de producto, ¿no? Twitter Spaces, el modelo de suscripción de Blue y esas cosas que yo creo que molan. Claro, yo creo que tiene que dar vértigo, ¿no? Ver un personaje, como tú dices, que no ya es su acción en Twitter. Si lo ves fuera de Twitter, los vídeos que rulan por ahí, es que es un meme en la vida real. Digo que tiene que dar vértigo decir, este es el hombre que va a mandar ahora en Twitter. Y dice, uff, vaya personaje, ¿no? No, tiene que dar, claro, la cultura laboral dentro de Twitter acojona, y sobre todo cuando lees que luego envía emails a sus ejecutivos de Tesla diciendo que eso de que trabajar desde casa de forma remota se ha acabado, ¿no? Tenéis que venir a la oficina los 5 días de la semana, dicen en Twitter. Con lo bien que vivíamos con Jack Dorsey, que se iba 3 meses a África a pensar en sus cosas, ahora de repente voy a tener que ir 5 días a la oficina. Que te den por culo, me voy a Meta, ¿sabes? Para vivir en unas gafas de realidad virtual. De todas maneras, yo quiero, antes de que termine la conversación, como 2 preguntas a los 3. Primero, bueno, no sé si es fiel reflejo de la realidad de Twitter. No sé si la persona que más ha crecido en seguidores, seguro, ¿no? Pero hay ahí como un debate, como no sé si es una cuestión que él ya ha dicho, si hay más de un 5% de cuentas falsas, yo no voy a comprar porque es como una estafa. No sé si existe esa posibilidad y punto de no retorno, No. pero bueno, pero más allá de eso, y si puede ahora nos lo comenta Emilio, cuál es la situación. Pero la pregunta que os hago, primero, ¿pensáis que hay más de un 5%? Es decir, que él al final se va a dar cuenta que hay más de un 5% de estas cuentas falsas que le habían dicho Twitter que tiene, o activas, inactivas, bueno, no sé cuál es el concepto exacto que Twitter defiende. Es que ese es el kit de la cuestión. Es que ni tú, ni él, ni nadie sabe a qué se está refiriendo con una cuenta falsa. Es decir, que para hacer esas métricas, y realmente si de luego van hacia algo legal o algún cuestionario legal en Estados Unidos, que el tema de las definiciones es muy claro, es que van a tener que definir qué es una cuenta falsa para luego poder contarlas. Claro. ¿Me explico? Porque si no, lo demás son apreciaciones de un señor que vaya usted a saber, o lo que diga Twitter, o no. Es igual que una cuenta inactiva. Alguien definirá si una cuenta inactiva en Twitter es aquella que no ha abierto sesión, y me invento, durante 6 meses o un año. Es que esa es la clave. Esa es la clave. Esa es la que eso, Barry lo comentó. Y la IP. Correcto. Es decir, las cuentas que son inactivas ni siquiera son las que tienen 0 tweets, que nosotros lo decimos muy alegremente. Son cuentas inactivas las que los 30 millones de cuentas que no han puesto ni un solo tweet. Pero la clave la dijo Barry. Solamente Twitter sabe la información de las veces que se ha conectado, Claro. que se ha logueado. Y la IP, porque pueden haberse conectado 20.000 cuentas desde un mismo pool de IPs y dicen, hostia, aquí hay algo, claro, raro. La cuenta inactiva es la que lleva un Pero año es que sin ahí conectarse. el tonto es Elon Musk. El tonto es Elon Musk, porque esa información la podría haber sabido si no se hubiera desentendido de analizar con más detenimiento todos los informes financieros de Twitter que no son públicos. Lo pide a posteriori, cuando haya puesto la apuesta. Y lo pide a posteriori, que ya no lo puede pedir. Entonces dice, no, perdona, pero por motivos de privacidad nosotros no te podemos compartir esta información ahora. A ver, porque en realidad todo es una especie de sacada, con perdón, de polla del señor Elon Musk, ¿no? Porque lo primero que dice, recordemos, es que él viene a defender la libertad de expresión, que es por lo que está preocupado. Ese es otro problema. Claro, muy bien, la libertad de expresión te va a costar 27,5 millones de dólares, que los tienes que poner tú. Y te digo, no, espérate un momentito, es que aquí hay muchos bots. Bueno, perdona, ¿en qué quedamos? ¿En que estás preocupado por la libertad de expresión? ¿Estás preocupado porque tienes un montón de bots y de cuentas falsas que no les permiten expresarse libremente? ¿Por qué narices que está usted preocupado? Ese es el problema. Pero en todo caso, Emilio, si se descubre que para mí es que es más de un 5%, sea el tipo, es que cualquiera de los supuestos, que es una cuenta falsa, una cuenta bot, como lo quieras llamar, siempre creo va a ser siempre más de un 5%. Siempre, en todos los casos. Toda esta conversatoria, ¿tú crees? Es decir, hay contractualmente ya no hay marcha atrás, o hay una salida que es la que tú has llegado a comentar como judicial, y al final es como una medida de presión
a Twitter para que sea un acuerdo más ventajoso para Elon Musk porque no va a querer ir a la vía judicial? ¿O cuál es el sentido que tú le das a Claro, todo esto? esa es una de las salidas que se comenta, ¿no? Que finalmente desde Twitter digan, venga, vamos a renegociar y pagas un precio menor del que te habías comprometido a pagar porque no queremos meternos en esta guerra judicial, ¿no? Vale. De momento, Twitter no ha dado pie a eso, ¿no? Lo que están diciendo es, no, nosotros vamos a seguir, esto es lo que dice el acuerdo, a tomar por culo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, aquí se enfrentan a las preocupaciones que os decía yo antes de extender una guerra judicial, lo que eso puede hacer para la imagen de la compañía y luego los problemas a nivel interno de la gente que se te pueda ir. Pero luego lo que se comentaba lo de los bots es que decían, es que si Twitter ha mentido acerca de los bots, aquí lo que podría decir Elon Musk es que hay un concepto específico que se llama efecto material adverso. Es decir, si Twitter en sus informes públicos, sus informes financieros públicos, no ha sido honesto con el número de bots que operan en su plataforma, y esto pues más del 20%, más del 30%, si eso supone un efecto material adverso a lo que es la compañía per se en el momento que Elon Musk se compromete a comprarla, pues ahí sí que podría tener una justificación para salirse del acuerdo. Pero es que lo que dicen los expertos, y aquí Matt Levine, un columnista de Bloomberg, ha sido el que más ha escrito al respecto, dices que no, o sea, que haya más bots o menos no tiene nada que ver con efecto material adverso. Esto es, o va a los juzgados o los bancos retiran el préstamo y, por tanto, Elon Musk puede optar por ese pago de $1.000 millones porque no ha conseguido el dinero para poder pagar la compra, o luego lo otro es simplemente que termine efectuándose la compra tal y como... Porque Elon Musk termina cediendo y dice, bueno, venga, vamos con ello. Bueno, en todo caso, la otra pregunta tiene que ver con esto. Es decir, finalmente, es que me parece un poco, es decir, ya viendo con detalle, que al final, que no sé si carece de sentido, porque todo el mundo daba por hecho el que la compra estaba hecha, o así los grandes titulares de la prensa internacional, así lo daban. Entonces, mi pregunta ya para terminar es... bueno, voy a hacer una doble porque también están habiendo bastantes comentarios, están diciendo que Elon Musk presidente en 2030, que pueden por ahí los tiros, no sé el Ni uso de coña. que pueden hacerle. Claro, porque están hablando que es como... Bueno, a ver, coña no, igual es Marte. Porque coge un No, coche ya ahí, me han hecho ahí. clip, ya lo hemos liado, ya me han hecho clip. Ya no... Bueno, Ya lo he en todo condenado. caso, con respuesta más o menos rápida, ¿veis alguna posibilidad de que Elon Musk no compre Twitter? Porque al final, no sé, eso, si veis claro, ¿cuál es vuestra apuesta? ¿Elon Musk va a comprar Twitter? ¿No lo va a comprar? Yo creo que sí. Yo creo que está muy pillado y está haciéndose el tonto, pero yo creo que al final lo compra. Yo también tiendo a pensar por ahí. Creo que al final lo va a comprar. Creo que Twitter quizá va a ceder un poquito. Me parecería, vista la tendencia de las últimas semanas, no creo que se quieran arriesgar a esa batalla judicial. Pero bueno, es que esto ha sido tan imprevisible, ha dado tantos vuelcos, que en realidad no los ha dado, ¿no? O sea, vuelcos los que hemos visto desde fuera, más bien. Parece que todo a nivel interno transcurre como si nada. Entonces, yo también opino como Javier que la cosa va a ir por ahí. Oye, me tenéis que disculpar, pero me tengo que ir. Porque se ha hecho un poco largo, pero Madri, luego te escucho con tus conclusiones fuera de stream. Gracias, sí, Emilio, en todo caso, Emilio, yo te quería agradecer, bueno, primero por pasarte por aquí, pero también te quería comentar, no sé si te lo llegaba a decir, pero te quería agradecer públicamente que fuiste la primera persona que hiciste una raid a Pandemia Digital. Así que ese título es tuyo y bueno, por eso te lo quería agradecer porque la verdad que nos sirvió de mucho y bueno, te lo quería agradecer personalmente. Y, nada, un placer. Lo importante es que haya más voces periodísticas en el mundo de Twitch, que eso me gusta mucho. Bueno, y a pues vosotros nada, seguro que también. Lo dicho, muchísimas gracias y hasta pronto, hasta siempre. Hasta luego. Emilio. Gracias y perdón por la salida rápida. Nada, Hasta luego. Aquí ya vamos a terminar. Chao. Nos vemos. Vale, bueno, volvemos. Ven, no se ha descolocado nada, ahí tenía la transición rápida. Bueno, en todo caso, parece, ¿no? La última pregunta que os quería hacer. Ya, pero no quieres escuchar mi conclusión porque tú le has preguntado a Barry y a Emilio. Vale. Sí, perdona. Sí, no, es verdad que. No te preocupes, yo estoy pero es verdad que ha salido. a que me ignoren, ¿verdad, Barry? Pero. ¡Qué cabrón! Me he despistado con la. Bueno, mi conclusión es que finalmente Elon no va a comprar Twitter. Lo va a comprar Alvise y Negre con una inyección de pasta que le va a llegar y lo van a intentar hacer la Force Twitter o algo así, una cosa así. Sí, bueno, pues, oye, bueno, si tuvieran el dinero, ten por hecho que si tuvieran el dinero lo hubiera gastado en sicarios para unos cuantos que estamos por aquí. Sí. Bueno, de todas maneras, mi última pregunta es que, bueno, vamos a dar por hecho que Elon Musk compra Twitter.
¿cuáles pensáis que van a ser los cambios más grandes que va a hacer? Las primeras decisiones, como drásticas. ¿O Yo creo que no? ninguna. Ninguna, todo igual. Sí. Como algo drástico de rápido, ninguna. Yo creo que tardaría mucho en hacer algún tipo de cambio. A ver, cuando entra el dueño hay que cambiar el escaparate, así que algo va a haber. Habrá un movimiento que será posiblemente vamos a limpiar. Escaparate, pero no de Sí, serio sí, nada. probablemente. Que yo me refiero a Twitter, una especie de grandes titulares como estos que nos emiten de Facebook de vez en cuando, o Twitter mismo, que hemos eliminado 20 bots del PSOE, que no sé qué. Pues algo así. Bueno, pues ya hemos puesto el remedio porque hemos eliminado no sé cuántas cuentas falsas que hemos encontrado por ahí que tenía el señor Elon y tal. Algo de ese tipo, ver, ¿no? Él ha dicho tres cosas, ¿no? Como que la ha repetido, que digo, bueno, no suena mal. Uno es lo de la libertad de expresión, que eso en cuanto rascamos un poco huele mal, porque huele muy más mal, libertad sí. de expresión en Twitter. Eso sí que me preocupa. No sé si ese es un problema, porque es decir, está el tema de la censura de la cuenta de Donald Trump, que yo hasta... Coño, tengo que ver cuál es el tweet o los tweets del señor Bolsonaro que a este señor le ha hecho retweet. Ajá. Ah, sí, no sabía. Sí, porque dentro de personajes curiosos, nos lo ha hecho muchas veces, ha hecho algún retweet al señor Bolsonaro. Qué divertido, dato relevante, sí. Pero en todo caso, claro, creo, es decir, yo estoy en contra de que se eliminara la cuenta a Trump, es decir, es como le está dando balas al enemigo para que precisamente diga la falta, la censura, cosa que no ha habido ni en Twitter ni en Facebook para ciertos discursos, ¿no? O podía haber sido mejor la moderación en este caso. Y luego hay otro tema que va a acabar con los bots, ¿vale? Dice con el spam. Y bueno, también se lo tendría que mirar él mismo. Pero el tercero que le ha dicho, vamos a pedir más datos para comprobar que son humanos. Y este sí me cuadra más, porque al final el mundo del que viene Elon Musk, PayPal, la PayPal Mafia, como Facebook. Claro, fíjate, había una tabla de número de datos que le pedían a los miembros de las redes sociales. Twitter tenía el 33% de los datos, del total de datos que piden las plataformas, y creo que la que más tenía era Facebook con un 90%, tenía un montón de datos. Entonces, claro, al final es un valor, digamos, el valor añadido con más peso, creo, económico de negocio, es el uso de los datos, es decir, la capacidad de poder segmentar por número, es decir, digamos, cuanto más complejo y más numerosos sean los datos de una persona, más se puede segmentar la publicidad o más se pueden vender esas bases de datos a terceros. Y no hay que olvidar que el proyecto, es decir, que el socio de Elon Musk es Peter Thiel, que fue el socio capitalista de Facebook, que también creó Palantir, que es la mayor empresa de espionaje digital y que está metido en venta de negocio, ahora está con el tema del COVID, usar el Big Data para mejorar, por ejemplo, la prevención del COVID, pero digamos, sus mayores contratistas son el Pentágono, la CIA y todo esto. Pero en todo caso, claro, al final Elon Musk puede tener ese tipo de interés sabiendo que el negocio que tiene con Peter Thiel, con esta persona de Palantir, tienen un proyecto conjunto que es OpenAI, es decir, el proyecto más grande de inteligencia artificial con Microsoft, que son capaces de hacer conversaciones totalmente humanas. Es decir, llevar el Big Data y el Machine Learning y la inteligencia artificial a otro nivel. Imagínate todo eso con muchos datos de la plataforma más politizada que existe y ser capaz de influenciar en la conversación con inteligencia artificial. Bueno, a mí me da un poco como ese miedo, no sé si... está claro que si lo puede hacer, lo va a hacer. Pedir más datos va a aumentar el negocio de su empresa, pero pensáis, vosotros tenéis ese miedo como puedo tener yo, de que pueda tener capacidad de manipulación, viendo un poco de dónde viene. En realidad miedo no, es la seguridad de que lo va a hacer así. Vale. Sí, bueno, digo miedo, pero sí, es que... Pero tú has puesto también otra vez el dedo en la llaga, es decir, cuando estamos hablando de que volcamos muchos datos y ponemos muchos datos a las redes sociales, también añadimos la coletilla de que, bueno, que lo van a utilizar para publicidad. Obviamos que ahora mismo el tema de las inteligencias artificiales, el tema de la robótica y demás, que en la que está metido el señor Elon, sí. Pues uno de los, por así decirlo, de los feeds o de los canales que más va a alimentarlo es el comportamiento humano, y el comportamiento humano está reflejado perfectamente en Twitter, en las conversaciones, en lo que nos gusta, lo que no nos gusta, y sobre todo cómo actuamos ante esas cosas. Ese es el verdadero valor de la información que hay en Twitter y a lo que debemos de estar acojonados. ¿Me explico? Porque trasladar eso
a inteligencias artificiales, pues nos va a permitir el que nos puedan vender no solo productos, Claro. la publicidad ya va más allá, sino ideas a determinadas personas de una forma más o menos automatizada, pero por supuesto mucho más efectiva, que ese es el problema. Sí, sí, sí. Aunque tenga que participar, y yo siempre digo que ahora mismo el nivel de tecnológico es grande, pero no es tan grande como eso. Es decir, de momento tienen que ser los humanos los que decidan qué es lo que se va a potenciar o qué es lo que no se va a potenciar. Los análisis están ahí, se analizan los comportamientos y luego, pues este es el que me interesa. Pero los tiros yo creo que van por ahí y probablemente lo que sí estamos viendo es que Twitter ahora mismo los comportamientos que más se promueven y las reacciones que más se promueven las vemos todos los días y son pues más relacionadas con el tema de lo que odiamos o los sentimientos mucho más viscerales o los que llegan más abajo a las tripas que al cerebro o razonables. Total. Yo creo que es lo que tenemos que tener mucha atención. Total. Parry, ¿tú qué Mira, opinas? yo sobre en el tema yo tengo mi visión particular sobre el tema de dar los datos. Es decir, yo creo que todas las cuentas en Twitter deberían estar verificadas, así de claro. ¿Por qué? Porque creo que evitaríamos que, por ejemplo, la cuenta María 01050809 te esté insultando. Estás hablando esto que sea compatible con el anonimato, ¿no? Es decir, que esa información solo la tenga Twitter, pero que luego tú... Hombre, claro, Vale, sí, vale, sí. vale. Pero que esté verificado. Es decir, si alguien te insulta, por ejemplo, en LinkedIn, no sé si tendréis, me imagino que tendréis cuenta en LinkedIn. LinkedIn es una red social que todo el mundo tiene su nombre y apellidos, todo el mundo nos conocemos y no hay insultos, hay publicaciones, hay divulgaciones, hay conversaciones y no hay odio, no hay el mal rollo que se genera en Twitter. Es una opinión que posiblemente se podríamos generar un debate aquí de dar datos, no dar datos, sí, pero bueno, yo soy de los que todo el mundo tiene que tener la estrellita de verificada. Coño, ¿por qué tenemos que ser algunos especiales y otras personas que también son conocidas no la tienen? No sé. Es que hay muchas cosas mal hechas en Twitter y eso es una de las cosas que creo que debería hacer bien este hombre.